pasar por alto y es un tema que me preocupa mucho porque le vengo dando seguimiento en las últimas semanas al tema de la educación, la docencia y la cantidad de escuelas en nuestro país que todos los días salen en diferentes medios de comunicación con problemas por falta de maestros, falta de libros, un inicio del año escolar que se supone que está planificado porque todos sabemos cuándo empieza el año escolar cada vez, sabemos que es en agosto, sabemos que las escuelas privadas funcionan de manera organizada, que hay un proceso de inscripción, que hay un proceso en el cual los padres reciben la lista de los libros de sus hijos. ¿Cómo es que el Ministerio de Educación, ya casi un mes después de que inició la docencia, sigue teniendo las mismas dificultades? Si bien es cierto que tenemos que apoyar iniciativas relacionadas con la mejora de la calidad educativa y entre esas iniciativas podemos decir qué bueno que se haga un concurso para la selección de maestros. La ADP sigue entendiendo que hubo irregularidad en el concurso. Vamos a ver cuál es la decisión final con relación a los argumentos de la ADP. Según el Ministerio de Educación, de todos los que participaron, solo 7,000 aprobaron todo el proceso de pruebas. Eso también tiene que llevarnos a la reflexión porque participaron cerca de 50,000 personas. Para unas 10,000 plazas, decía el Ministerio de Educación, que estaban vacantes. La ADP dicen que son casi 12,000 plazas vacantes. Hace 2 o 3 días el Ministerio de Educación informó que 7,000 personas iban, de los que ganaron o pasaron el concurso, iban a ser contratadas para ingresar al año escolar. Y uno se tiene que hacer la misma pregunta. ¿Van a entrar ahora? Después de un mes de clase, mejor ahora que nunca, pero tenemos que preguntarnos si este va a ser el procedimiento. 1, 2, ¿qué pasa con los cerca de 5,000, 4,000 que hacen falta en diferentes aulas en varios puntos del país? La denuncia la están haciendo no solamente los maestros o directores de escuelas, sino también los padres de estos alumnos, algunos de los cuales tienen casi un mes acudiendo a sus centros educativos y hay un maestro repartiéndose, cubriendo 2 aulas al mismo tiempo. Eso es improcedente, además de que uno tiene que preguntarse dónde está la planificación que se supone debió hacer un maestro o un conjunto de maestros para preparar este año escolar 2019-2020. Un maestro, no una persona que usted la coge y la pone en un aula, ¡plop!, y que por eso ya conoce a sus alumnos y sabe lo que tiene que hacer. Puede ser especialista en matemáticas, en ciencias sociales, en lengua española, lo que usted quiera. Esa persona necesita adaptar sus conocimientos al currículum, hacer una planificación incluso de la clase que va a hacer cada día. De ahí mi preocupación de que al día de hoy estemos hablando de la inserción de cerca de 7,000 maestros y de la ausencia o la falta de unos 4,000 más en diferentes centros educativos, que haya centros escolares con serias dificultades para impartir docencia por problemas de infraestructura, en algunos casos leves, en otros casos problemas serios de techos que se están cayendo, falta de agua, inodoros rotos, porque el año escolar se debe organizar con tiempo. El niño y la niña, los adolescentes de nuestro país, tienen que ir a las aulas a recibir docencia en una situación de tranquilidad, donde su única preocupación sea saber lo que van a estudiar, la tarea que se van a llevar a la casa, cuál es la materia con la que tienen que cumplir. Eso debería ser la única preocupación de los estudiantes cuando van a un aula. No si la silla está rota, si el techo le va a caer encima, si hace calor. Entonces, yo creo que vale la pena hacer un llamado al Ministerio de Educación en este sentido, porque los errores que estamos viendo ahora no se pueden seguir replicando. Ojalá y haya una solución mucho más rápida a la llegada de los útiles escolares. ¿Por qué es que los libros no están? Si no estamos cambiando los libros de este año, ¿por qué no estaban listos a tiempo para que los niños empezaran su año escolar con los libros en mano? Esas son dificultades que se resuelven con una mejora de la logística del Estado dominicano. Hay varias cosas. Lo primero es, qué mal espectáculo es que cuando comienza la clase, ver al Ministerio de Educación a la carrera alquilando locales porque no estaban. Hoy no sabían que iba, tal como tú dices, todo el mundo sabe que las clases comienzan en agosto.
¿Y cómo es que salen corriendo a alquilar cosas locales en agosto para que funcione la escuela? Entonces, aquí hay otro tema en el que hay que cuestionar, no tanto al ministerio, y es la cantidad de maestros que se quemaron en esos exámenes, porque todos son maestros graduados. Entonces aquí el cuestionamiento hay que hacérselo a las universidades. Claro. Pero un cuestionamiento profundo a las universidades. Sería bueno saber, y esa estadística debe estar, cuántos egresados de cada universidad se quemaron esos exámenes. E identificar por qué. Porque no es normal que de 50,000 personas graduadas participen en un concurso para ser maestros, que es lo que estudiaron, y que pasen 7,000. Si no se establecen las causas y qué es lo que está pasando, entonces no hay solución. Eso hay que establecerlo para solucionarlo. Correcto. Repito, todas las universidades que tienen carrera de educación están bajo cuestionamiento con los resultados. Señores, 5,000 y pico se quemaron y son graduados. Eso por una parte. Y la solución no puede ser, entonces vamos a dejar pasar un chisme de gente. No, para nada, Tampoco. Porque eso le hace un daño que es peor que si no reciben educación a los niños. Si los educan mal, pero por eso que uno dice, uno oye hasta en anuncios en la televisión, deja la chelcha. Óigame, por Dios, somos uno de las poblaciones que peor habla. Da gusto ir a otros lugares y oír la gente hablando, venduteros de la calle, hablando correctamente el español. En muchísimos países similares a este en la economía. Y la gente sabe hablar. Entonces, aquí no solamente es en la calle que uno oye unas pronunciaciones horrendas, sino hasta en medios de comunicación. Eso es un problema grave que tenemos los dominicanos. Entonces, la educación hay que cuidarla. Tenemos que reconocer que la ADP se ha puesto más consciente con el asunto de parar las clases. Sin embargo, las clases no deberían pararse ni por un día en ninguna escuela, a menos que haya causa de fuerza mayor por las instalaciones y ese tipo de cosas. Pero no se deben parar clases, porque eso es un daño directo a los hijos de los pobres. No es posible que sigamos con el jueguito de presionar abajo, que para ablandar arriba. Eso es perverso. Es lo menos que se puede decir. Este programa simpatiza con las aspiraciones de los educadores. Un maestro tiene que prepararse, tiene que capacitarse cada vez más, pero un maestro merece ganar los mejores sueldos. Y en las sociedades desarrolladas es así. Los maestros tienen muy buenos ingresos, pero los maestros no pueden seguir parando clases. Entonces al ministerio que haga su trabajo, que planifique, que los textos no se cambien. Usted dirá, en el día de hoy cambian muchas cosas. Por ejemplo, un libro de ciencias naturales tiene que estar al día. Pero la célula y los átomos son la misma cosa. Exactamente. Entonces, no hay que hacer libros nuevos, porque esos son demasiados millones de pesos que pague el Estado para que un libro de un año a otro entre en obsolescencia. ¿Por qué no se hacen cartillas actualizadoras? Porque la química no va a cambiar de una manera radical, ¿verdad? Entonces, si se descubrieron 3 cosas el año pasado, haga una cartilla. 3 cosas que valga la pena ponerlas porque han cambiado conceptos, ¿verdad? Pues haga cartillas. ¿Y por qué hay que hacer libros enteros para sustituir a otros libros que están nuevos?
todos nosotros heredamos libros y nuestros libros fueron heredados, porque un libro tiene una larga vida. Digo, eso creía yo. Entonces, y las actualizaciones, que se las manden incluso por email a los niños o por WhatsApp. Todo eso se puede hacer. Lo que no podemos es seguir iniciando años escolares bajo esta condición. Eso demuestra una falta de planificación importante. Qué bueno que la misma ADP fue la que solicitó que el concurso de oposición se realizara. Hay que decirlo, que fue una solicitud de la ADP. Hacía 5 años que no se realizaba este concurso. Está el reclamo de los maestros contratados. Porque el tema es que ahora se habla de la posibilidad de contratar a algunos de los que no pasaron los exámenes. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Y con quién vamos a contar? Por eso el resultado del concurso también tiene que ser revisado desde diferentes ángulos. Tomar en cuenta algunos aspectos de lo que habla la ADP, de un cambio en los criterios de evaluación. Eso es importante, saber qué pasó, pero sobre todo que se quedara tanta gente sin aprobar es una razón determinante como para que las autoridades se pregunten y se cuestionen y digan qué pasó aquí, las causas de eso hay que buscarlas. De igual forma, no es lo mismo contratar a una persona de manera temporal que un nombramiento fijo para alguien que se ganó ese puesto. Por eso se hace el concurso de oposición. Pero ahora hacen falta maestros, tenemos aulas sin maestros y la verdad es que un día o dos una persona puede cubrir 2 cursos, pero ya llevan un mes en eso. 80, 40 muchachos en un aula y en otro, o sea, no tú sabes qué, nadie. Ha pasado demasiado tiempo para que le den contenido a la tanda extendida. La tanda extendida es una maravilla, es muy buena, pero tiene que tener contenido. Y es inaceptable que no lo tenga. Exactamente. Porque si antes nada más había 2 horas y media de clase, lo que usted tiene que aprovechar. Matemáticas, délo todos los días. Yo no entiendo todavía por qué el concepto no se entiende, pero nos tenemos que ir a la pausa, Uchi. Vamos a hacer una pausa y regresamos entonces en el espacio.